Hola hermanos, buenos días a todos. Espero en Dios que se encuentren bien y nuevamente tenemos la oportunidad de compartir la palabra y que tengan un bendecido día, hermanos, el día de hoy todos ustedes, agradeciendo por la oportunidad que nos da nuestro Dios de poder nuevamente estar atentos a lo que nos va a decir su palabra el día de hoy. Y hermanos, hoy estaremos viendo un tema más de los que venimos teniendo. Y hoy vamos a ver, hermanos, un tema también que nos hará reflexionar seguramente a cada uno de nosotros. Y el título es el significado de la vida. Es el título del tema que estaremos viendo el día de hoy. Y quizás nos hemos preguntado, hermanos, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de vivir en esta tierra? Si alguien nos preguntara, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué vives aquí? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta a la pregunta que nos hicieran? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el significado de la vida de cada uno de nosotros? Y ciertamente la sociedad del día de hoy pues busca de muchas maneras darle significado a la vida a través de muchas cosas que aquí se hacen. Por ejemplo, pues el trabajo, los negocios, los placeres, los bienes materiales, las comodidades, los viajes, muchas cosas son las que ocupan al hombre el día de hoy en la sociedad en que vivimos, pero realmente eso será lo que debemos apreciar como lo más valioso en nuestra vida. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer cada uno de nosotros, porque ciertamente esas cosas que les menciono muchas de ellas son buenas, haciendo las cosas como Dios manda, de manera correcta. Pero muchas veces al querer alcanzar esos objetivos, no se hace por los medios que debe de ser, de manera honesta, de manera íntegra. Y hermanos, cuando pensamos nosotros en todo esto, pues al final el hombre se da cuenta de que eso no es lo que le pudiera causar verdadera satisfacción. Simplemente es una parte importante que el hombre tiene que tomar en cuenta en su vida cotidiana, pero realmente eso hará feliz al hombre finalmente. Eso por lo que se afana cada día le llevará a disfrutar de una vida plena. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y hermanos, en la escritura encontramos nosotros, por ejemplo, a un rey que lo tuvo todo, como seguramente ustedes estarán pensando en este rey, el rey Salomón, un hombre muy rico, muy sabio, muy inteligente, que tenía un reino, un imperio bastante grande. Y hermanos, ahí en la palabra leemos lo que sucedió con este rey, por ejemplo en el libro de Eclesiastés, un libro que él escribió, y se nos habla de este hombre como, pues, en la escritura, por ejemplo en Reyes, en Primer Reyes, se nos habla mucho de este hombre que, pues, de alguna forma, pues, podemos aprender de lo que él hizo, de lo que él vivió, de sus experiencias. Y hermanos, antes de continuar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea el que nos ayude a comprender su palabra, a ponerla en práctica en su determinado momento. Oremos. Dios y Padre eterno, en esta mañana pues te damos gracias porque podemos apreciar, nuestro Dios, el tiempo que tú nos das para estar juntos, para poder así, nuestro Dios, recibir tu palabra. Así que rogamos, nuestro Dios, que tú seas con nosotros, que nos des entendimiento, nuestro Dios, para recibir el mensaje cada uno de nosotros, y así, Señor, seamos alimentados de tu bendita y santa palabra. Así que nos ponemos en tus manos, nuestro Dios, pidiendo tu bendición y tu ayuda. Quita cualquier estorbo, Señor, que estemos centrados en lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, nuestro Dios, pidiéndote, nuestro Dios, tu bendición para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, les decía, hermanos, entonces el rey Salomón, un hombre que reinó
por 40 años en el Reino Unido, y fue un hombre muy próspero. Se nos habla de sus grandes riquezas. Por ejemplo, él cada año, cuando recibía sus ganancias, cuando tenía sus ingresos, ¿saben de cuánto era más o menos si calculamos en un peso conocido como, por ejemplo, las toneladas? Se nos dice que recibía 25 toneladas de oro al año. Esas eran sus ganancias. Y si el día de hoy usted sabe o conoce cuánto cuesta un gramo de oro, podrá un poquito imaginarse la cantidad de riqueza que tenía este hombre. 25 toneladas de oro son 25,000 kilogramos. O sea, si un kilo tiene 1000 gramos y nada más un kilo de oro, ¿a cuánto equivale? Entonces, imagínense este hombre que era sumamente rico. 25 toneladas de oro eran sus ingresos anuales. Aparte, hermanos, pensamos en su sabiduría, la sabiduría que le pidió al Señor. Este hombre era muy sabio. Cuando era la oportunidad, podía utilizar esa sabiduría que Dios le había dado, como por ejemplo, recordarán cuando a estas dos mujeres se presentaron delante de él y que se reclamaban a un hijo que era suyo. Una decía que era suyo, la otra que era suyo, porque una de ellas había matado a su hijo, lo había aplastado durmiendo. Entonces, pues ahí estaba entonces esta situación entre ellas, y el rey Salomón dice así muy sabiamente: bueno, para que no haya problema, pues vamos a partirlo, y así a cada quien se le va a dar la mitad. Y manda a traer la espada, y cuando esto se entera la verdadera madre, dijo pues que se le dé a la señora, pero que viva. Entonces ahí el rey descubrió quién era verdaderamente la madre del pequeño. Entonces, él fue un hombre rico, lleno de sabiduría, lleno de reconocimiento también, porque mucha gente venía a él para saber de su sabiduría, para poderle conocer. Le traían regalos, como por ejemplo la reina de Sabá, le traía regalos, y le reconocían muchos reyes. Su imperio abarcaba desde Egipto hasta el río Éufrates, hacia arriba, hacia el norte. Entonces era un hombre con reconocimiento de muchos reyes ahí en aquel tiempo. Y también, bueno, se nos habla de, por ejemplo, que tenía muchas mujeres. Tenía 700 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Es decir, tenía 1000 mujeres este varón. Y uno pudiera pensar, bueno, pues lo tenía todo lo que un hombre puede desear, lo tenía este rey. Pero al final de sus días, escribe precisamente el libro de Eclesiastés, y ahí nos habla el rey de que todo eso no le había dado satisfacción. Todo lo que había vivido no le había dado paz, gozo en su corazón, porque en un momento determinado, bueno, hizo cosas que no eran correctas. Lo tuvo todo. Vamos a ver el libro de Eclesiastés. Vamos a buscar Eclesiastés, vamos a ver el capítulo 2 y versículo 10 primeramente. Y miren lo que dice el rey Salomón. Dice versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Dice que él no negó nada, ningún disfrute que pudiera tener, porque dice que no negó a sus ojos ninguna cosa que él pudiera desear. Dice, ni aparté mi corazón de placer alguno. Él disfrutó de todos los placeres que pudieran existir en este mundo. Él los disfrutó. Pero miren lo que dice en el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos,
y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Al final de sus días, cuando ya había disfrutado de todo esto que les menciono, este hombre dice, todo esto es vanidad, todo esto es aflicción de espíritu, y sin provecho, dice, debajo del sol. Entonces Salomón se encontraba triste, acongojado, deprimido, porque todo esto que tuvo no le hizo feliz, no le dio la paz la cual debía gozar. ¿Por qué? Porque este hombre perdió la dirección, perdió la brújula. En un momento determinado hizo a un lado a Dios. Ese fue el problema de Salomón. Hizo a un lado a Dios y se dedicó a disfrutar de los placeres, de muchas cosas. Y por eso fue que este hombre perdió el rumbo. Y hermanos, la vida puede llegar a ser vana, inútil, cuando el hombre no reconoce a Dios en sus caminos. Por eso muchas veces no hay significado en la vida de la persona, no hay por qué vivir. Finalmente, después de todo esto, reconoce que está vacío, que no tiene paz en su corazón, que a pesar de que ha disfrutado, a pesar de que es reconocido, finalmente dice, todo es vanidad. Y sin provecho, dice, debajo del sol. Esta palabra debajo del sol la encontramos varias veces en este libro de Eclesiastés, alrededor de 28 veces. Y se nos habla que debajo del sol, cuando se habla debajo del sol, quiere decir que es todo lo que el hombre puede hacer aquí en la tierra, debajo del sol. Es todo lo mejor que el hombre puede hacer. Por eso dice que debajo del sol, aquí en la tierra. Pero no debemos centrarnos aquí debajo del sol. Tenemos que centrarnos por encima, las cosas que hay por encima del sol. Allá donde está la presencia de Dios y que no debemos de perder de vista. Tenemos que entender que el verdadero significado de la vida es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que nosotros estemos conscientes de que no podemos hacer a un lado a Dios de nuestra vida. No podemos sacarlo y hacer lo que a nosotros nos parezca correcto. Entonces, eso es lo que debemos aprender del rey Salomón. Porque este libro, hermanos, nos muestra lo mejor que puede hacer el hombre sin Dios. Lo mejor que puede hacer el hombre, pero sin Dios, está aquí. Como, por ejemplo, tener riquezas, tener reconocimiento, tener sabiduría y tener todo tipo de placeres. Eso es lo máximo que puede hacer el hombre, pero sin Dios. Sin Dios. Por eso dice Salomón al final, dice, todo esto es vanidad. Todo esto es vanidad. He buscado satisfacción en estos placeres, pero no he encontrado. ¿Por qué? Porque mi corazón se ha desviado, independientemente he hecho un lado a Dios y quise hacer las cosas independientemente de Dios a mi manera. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios desde el principio? ¿Cuál es el propósito de Dios del principio? Vamos a ver en primer lugar Génesis capítulo 3. Vamos a ver lo que Dios quiso desde Adán y desde Eva. Génesis 3, 8. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí en primer lugar, hermanos, vemos que el propósito de Dios era que el hombre desarrollara una amistad con Dios, que tuviera una amistad permanente con Dios. Eso fue desde el principio, y de repente el pecado hace que ellos se alejen de Dios
busquen esconderse de la presencia de Dios cuando el propósito de Dios desde un principio era que el hombre pudiera tener una comunión, pudiera tener una amistad íntima con Dios. Eso es lo que Dios quería desde un principio, no que viviera aislado. El hombre no podía vivir aislado de Dios, ¿verdad? De ahí lo vemos. Ahora también el Génesis 2:18. Génesis 2:18 nos dice: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí nos sigue diciendo cómo Dios preparó a una mujer para que viviera con Adán. Entonces aquí también podemos entender que Dios desde el principio quiso que el hombre fuera un ser social, que tuviera una relación con Dios, pero también una relación con seres humanos, en este caso Eva, su mujer, que fuera un hombre social. Le hizo una mujer por compañera, una mujer por compañera. Entonces, desde un principio, el Señor quiso tener también que el hombre pudiera disfrutar de la presencia de un ser humano, en este caso, pues Eva. Y luego vamos a Génesis 1:26 también. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. También otra de las tareas del hombre era que tenía que administrar la creación. En tercer lugar, tenía que administrar la creación. El hombre iba a estar ocupado en tareas que lo iban a mantener en un estado de tranquilidad, de paz, haciendo algo. Entonces, en tercer lugar, administración de la creación, porque aquí se nos dice que el Señor hizo al hombre a su imagen. Y dice, e iba a señorear en los peces, en las aves, en las bestias, dice, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Adán tenía un trabajo que realizar. Claro que este era un trabajo sumamente tranquilo, un trabajo en el cual pues él podía disfrutar de la presencia de Dios, de la presencia de su mujer, pero también tenía que administrar la creación. Todo esto, hermanos, era lo que Dios quería para el hombre desde un principio. Esos eran los propósitos de Dios. Desafortunadamente, bueno, sabemos que cuando entró el pecado, perdieron el significado de la vida y fueron expulsados. Se perdió el significado. Entonces, ese fue el resultado del pecado de Adán y de Eva. Entonces, ahí se pierde el propósito de Dios, y hoy los propósitos de Dios para el hombre, hermanos, pues siguen siendo los mismos. Dios desea que el hombre esté con una relación permanente con Dios, en esa relación, que tenga, que se relacione con las personas, que tenga amistad, que tenga esa comunión con las personas, así como se tiene con Dios, pero también tiene que hacer algo, tiene que trabajar. Entonces es algo, una de las cosas buenas que el hombre tiene que hacer, de trabajar. Eso es bueno porque Dios manda que trabajemos. Ahora, el problema aquí es cuando el trabajo absorbe tanto que es el centro de la vida del hombre. Vive para trabajar, vive para hacer dinero, y se centra en esto de tal manera que hace a un lado a Dios. Ese es el problema. Y cuando el hombre de repente es sorprendido por la muerte, bueno, pues ahí se queda todo. Y hoy lo podemos ver tristemente cuando vemos a personas que fallecen por causa de este virus. Y conocemos a personas que, bueno, los conocimos, fallecieron. En algunos casos, algunas de ellas tenían hasta 2 trabajos. Trabajaban en un lugar, trabajaban en otro. Y toda su vida trabajando. Y sí, tenían pues el fruto del trabajo, tenían muchas cosas.
y de repente les sorprendió la muerte y ahí se quedó todo. No pudieron disfrutar de todo aquello que habían logrado a través de todos los años, casi a punto de jubilarse, y se quedó todo. Nunca pudieron disfrutar de su trabajo. Y así es muchas veces el hombre, se centra en las cosas cotidianas de la vida, pero se olvida de que hay alguien que tiene que tomarse en cuenta en su vida. Entonces el trabajo puede ser el anhelar tener riqueza, tener fama, tener placer, y todo esto, hermanos, lo tuvo el rey Salomón, perdón. Todo esto lo tuvo el rey Salomón, y al final de sus días pues pudo convencerse que esto no era lo que Dios quería para él. Y esto, precisamente, todo esto lo busca la gente el día de hoy. Veía yo un testimonio de una persona, una mujer que de repente lo tuvo todo, una artista. De repente fue creciendo, tuvo mucho trabajo, fue creciendo su fama y pudo llegar a un estatus donde lo tenía todo. Tenía fama, tenía dinero, tenía todo lo que puede anhelar una persona. Era conocida por los mejores artistas del mundo, eran sus amigos, sus compañeros. Tenía una relación con este tipo de personas, también con políticos. Esta mujer fue una mujer muy conocida, muy importante, pero qué triste, desafortunadamente, cuando estaba en lo mejor de su vida, de repente viene a menos, empieza a escasear el trabajo, y después de tenerlo todo absolutamente, se quedó en la ruina, se quedó en la calle. Esta mujer finalmente tuvo que salirse de su última casa que tenía, sacar sus pocas joyas que le quedaban, y empezó a caminar en las calles. No tenía dónde vivir, se quedó totalmente sola. Y cuando se acercaba a sus conocidos, a sus amigos o amigas, entre comillas, le decían: ¿sabes qué? Aquí no, porque es una persona muy conocida, muy famosa, y si algo te sucede aquí, nos vamos a meter en problemas. Porque era una mujer que andaba ya en el alcoholismo de manera ya una situación muy triste. Y nadie le daba un lugar para quedarse. Inclusive se tuvo que acercar a una persona que alguna vez ella le ayudó, y ahí pudo estarse unos días. Pero qué triste, hermanos, teniéndolo todo, pero no teniendo a Dios. Le falta lo más importante. Le faltaba lo más importante. Y gracias a Dios, esta mujer reconoce ahora, Dios le dio la oportunidad de conocerle, y ahora ella se goza trabajando en la obra de Dios. Está activa, está enseñando música a los niños, a la iglesia, y dando testimonio por muchos lugares. Su vida cambió cuando Cristo entró a su vida. Entonces fue cuando su vida tuvo propósito. Entonces fue cuando su vida dio ese giro, y ahora podía ver las cosas de muy diferente manera. La fama, la riqueza, los placeres no le dieron lo que ahora el Señor le estaba dando. Y podía decir: la gracia de Dios en mí. Reconoció que cómo era posible que haber conocido al Señor y poder recibir el perdón de sus pecados, al saber que Dios le había tomado así como estaba, así en esas condiciones. Y hermanos, ese es un testimonio muy hermoso de esta mujer. Encontró el verdadero significado de su vida y ahora glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Y esto es algo que tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Le estamos dando? ¿Tiene significado nuestra vida? ¿Tiene propósito nuestra vida? Porque el verdadero significado está bajo la dirección de nuestro Dios. Ahora, en la Biblia encontramos que Dios siempre nos está llamando la atención.
a cualquier edad, en cualquier momento, pero lo mejor es que cuanto antes el hombre busque a Dios. Vamos a ver lo que dice Lamentaciones 3:27. Lamentaciones. Miren lo que dice aquí, Lamentaciones 3:27. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El Señor siempre está llamando al hombre. Y aquí se nos habla cuál es la edad mejor para que el hombre busque a Dios, para que el hombre tenga ese encuentro con Dios. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Por qué es bueno que el hombre lleve el yugo desde su juventud? Es decir, que conozca a Dios, que se entregue a Dios desde su juventud, porque le evita pasar ese tipo de cosas que mucha gente experimenta en su vida, como el caso de Salomón. Es necesario que el hombre desde su juventud busque a el Señor. Vamos a ver también Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1. Nuevamente se nos habla de cuál es la mejor edad para acercarse a Dios, para estar en los caminos de Dios. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, como precisamente le pasó a Salomón. Él mismo está diciendo estas palabras. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces, ese es un llamado de atención para nosotros. A lo mejor hay un adolescente, un joven que está escuchando, está viendo esta predicación. Bueno, ¿cuál es la mejor edad? Esa que tienes. Tu adolescencia, tu juventud, es la mejor edad para buscar a Dios. Acuérdate de tu Creador, no cuando ya estés como Salomón, ya avanzado de edad, ver hacia atrás y decir todo lo que he desperdiciado de mi vida, todo lo que he dejado de hacer por apreciar otras cosas que finalmente no me dan la paz, no me dan la felicidad, no me dan la tranquilidad. Eso es lo que es el llamado que hace el Señor, acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes de que llegue la tristeza, llegue la depresión y nos hayamos perdido de lo mejor que es la juventud. Entonces, hermanos, muchos hombres fueron llamados por el Señor. Si usted conoce en la Escritura cómo Dios llamó a mucha gente, Dios llamó y muchos acudieron al llamado de Dios. Y me acuerdo de, por ejemplo, Mateo, el cobrador de impuestos, tenía una vida cómoda, estaba cobrando los impuestos. Él era un hombre conocido por cobrar impuestos, por abusar también del cobro de impuestos. Tenía una vida cómoda que podía seguir disfrutando, entre comillas. Pero el Señor le dice, ven, sígueme. Y Mateo dice que lo dejó todo y siguió al Señor. No le importó dejar su comodidad, no le importó que era un hombre conocido, un hombre que disfrutaba de lo que tenía, aunque mal habido, pero lo disfrutaba. Entonces, hermanos, ahí tenemos a Mateo. Dejó de lucrar y siguió al Señor. Por ejemplo, cuando también vemos a Pedro y a Andrés, estos hombres que eran pescadores, cómo el Señor los llamó e inmediatamente dejaron sus redes, dejaron su labor y le siguieron. Dice que dejándolo todo le siguieron.
Eran hombres sencillos, el trabajo de pescadores era un trabajo pues en el cual eh, pues, se pasaban mucha parte del tiempo remendando las redes, preparando la barca, saliendo a pescar ahí al mar de Galilea, y estos hombres también fueron al instante, dejaron las redes para ahora pescar hombres. El Señor los llamó a ser pescadores de hombres y también dejaron sus actividades y le siguieron al Señor. El apóstol Juan, otro hombre que también era pescador. Este hombre, al final de sus días, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, el apóstol Juan fue llevado a una isla llamada Patmos. Ya avanzado en edad, de unos casi 100 años, apóstol del Señor, el apóstol Juan, ahí en una isla fue llevado, una isla en la cual llevaban a muchos presos, y ahí pasó algunos años ahí recluido. Y al final se nos dice que él regresa a una de las iglesias ahí en Éfeso, y ya avanzado en edad, y se nos dice que, bueno, la historia dice que era llevado a la iglesia. Él ya no podía caminar, era llevado a la iglesia. Pero este hombre al final de sus días disfrutaba de la presencia de Dios a esa edad. Había tomado la decisión de seguir a Cristo, y su vida tenía significado a pesar de estar donde estaba recluido por mucho tiempo ahí. Quizás mal comiendo, pasando frío, pasando muchas cosas. Pero este hombre, Juan, al final de sus días, estaba dispuesto a seguir alabando a su Señor. Y precisamente fue estando en esa isla cuando le fue revelado el Apocalipsis, precisamente estando en esas condiciones. Era un hombre que tenía claro el significado de su vida. ¿Para qué estaba el apóstol Juan? Bueno, para glorificar el nombre de Dios en su vida, como lo fueron los demás discípulos. Y así podemos seguir hablando de personajes que su vida tuvo significado porque Dios era el que tenía el control de sus vidas. Por ejemplo, me acuerdo también del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, que era un hombre que perseguía a la iglesia, estaba lleno de ira, de odio contra los cristianos. Y cómo este hombre, Saulo de Tarso, de repente tiene un encuentro con el Señor. Y es entonces cuando verdaderamente su vida tiene significado. Cuando el Señor le aparece y le dice: ¿sabes qué? Mira, yo soy Jesús a que tú persigues. Y Saulo de Tarso se doblega delante del Señor y le dice: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese cambio tan tremendo de Saulo de Tarso, ese llamado del Señor le dejó tan impresionado que dice: aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese momento fue el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y es cuando tuvo significado, dejó la ira, dejó el rencor, dejó el odio, y hubo un cambio tremendo. Ahora su vida tenía significado, ahora tenía por qué vivir, por quién vivir. Tenía claro qué es lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasa al final de su vida? ¿Qué pasa al final de sus días? Vamos a ver 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7. Este hombre puede decir al final de sus días estas palabras. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No vemos a un Pablo que esté triste,
desilusionado, mirando hacia atrás todo lo que el Señor le había permitido hacer, decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo podía disfrutar de la presencia de Dios aún en sus últimos días. Él decía, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, pero estoy listo, estoy preparado. Mi vida ha tenido objetivo. He hecho lo que Dios me ha mandado que haga. He cumplido con lo que le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al final de sus días había cumplido. Tenía un porqué vivir. Y eso es lo hermoso de lo que Dios hace en la vida de aquellos que le buscan. Él encontró objetivos claros para su vida. Y hermanos, al final de sus días, Salomón resume. Vamos a ver nuevamente Eclesiastés. Eclesiastés 12, versículo 13. Dice el rey Salomón, para cerrar este libro de Eclesiastés, al final de todo lo que ha dicho, lo que ha escrito, dice esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y dice Salomón, mira, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el resumen que hace este rey de todo lo que ha dicho. Ese es el mejor consejo que podemos recibir de una persona. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es lo más importante que el hombre tiene que apreciar. Temer a Dios. Ciertamente tiene que reconocer que se equivocó. Tiene que reconocer que en un momento determinado hizo mal las cosas. Se equivocó, pero no quiere que nosotros nos equivoquemos. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios 10, 11. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, que ahora podemos ver las experiencias de otros y no desear y no decir, ¿sabes qué? Yo quiero experimentar. Porque finalmente la persona que se mete en los vicios sabe que va a acabar mal, pero quiere experimentar. Por ejemplo, si la persona comienza con el problema del alcoholismo, empieza a tomar y dice, yo quiero saber qué se siente, yo quiero disfrutar de esto, finalmente es atrapada y finalmente termina mal si no se detiene tiempo. Como la persona que comienza a querer experimentar qué se siente estar drogado y finalmente termina muy mal. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para amonestarnos a nosotros. Es decir, no pensar en que queremos experimentar cosas, porque ya tenemos un ejemplo de alguien que al final de sus días dice, todo es vanidad. Debajo del sol todo es vanidad. No tiene ningún beneficio vivir y hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. No lo debemos hacer, porque al final tendremos en nuestra vida tristeza, dolor, y eso no es lo que quiere Dios. Quiere que vivamos una vida agradable, la vida
delante de Él. Entonces, hermanos, la vida tiene sentido cuando está Dios en nuestra vida, cuando nuestro Dios es el único que merece nuestra verdadera atención. Sin Él en nuestra vida es imposible. Es imposible. Así es que no nos olvidemos del Señor. No intentemos hacerle a un lado, porque estaríamos haciendo lo que en un momento determinado hizo este rey. Las mujeres lo perdieron, las mujeres lo desviaron del camino verdadero y comenzó a hacer cosas tremendas. Un rey con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, se equivocó. No pensemos en experimentar y decir, bueno, yo también quiero experimentar, porque no es esa la situación. Dios quiere que tomemos nota, que tomemos ejemplo de otros para que nosotros no nos equivoquemos y busquemos a Dios, hermanos, en nuestra vida. Que nuestra vida tenga sentido, que nuestra vida tenga significado. Solo cuando nos dejamos que Dios gobierne la vida de cada uno de nosotros. Y de esta forma, al final de nuestros días, diremos como Pablo: estoy listo cuando tú digas, Señor, cuando tú digas. Y entonces podremos irnos en paz. Busquemos no anhelar las cosas debajo del sol. Busquemos las cosas que están sobre el sol, allá en la presencia de Dios, en donde finalmente llegaremos y disfrutaremos de su presencia. Pero aquí en la tierra, el día de hoy, tenemos que buscar el significado de nuestra vida, que solo está en nuestro Dios. Que Dios bendiga, hermanos, la vida de cada uno de ustedes y sigamos adelante confiando en Él, confiando en su amor, en su presencia, en su dirección, y de esta forma pues estaremos firmes y adelante. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por que ciertamente nuestra vida tiene rumbo, tiene dirección. Si es que estamos viviendo la vida, Señor, así como tú lo pides de cada uno de nosotros, viviendo en tu presencia, nuestro Dios, buscando tu dirección, buscando, Señor, tu ayuda. Padre, vivimos tiempos muy difíciles en donde fácilmente podemos atesorar cosas que nos llevan a alejarnos de nuestro Dios. Fácilmente vivimos en un mundo materialista, un mundo que su principal objetivo es disfrutar de las cosas que ofrece este mundo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, Señor, eres tú. Y es cuando nuestra vida tiene propósito, tiene objetivos claros, nuestro Dios. Así que gracias porque te conocemos y no permitas que nos alejemos de ti, nuestro Dios. Que cada uno de nosotros ponga su mejor esfuerzo, su mejor empeño en buscar tu rostro cada día, nuestro Dios. Y así mantenernos fieles, nuestro Dios, delante de ti, porque tú eres fiel. Tú eres bueno con nosotros. Así es que, Padre, gracias por esta bendición que tú nos das, por este estudio, nuestro Dios. Que tu palabra tenga ese efecto en cada una de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, dándote gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Un saludo a todos.